Buenos días, muy buenos días, sean bienvenidos a este segundo bloque de nuestro curso Laureano Serna 2022 que vamos a desarrollar este sábado. Tenemos una jornada intensa, llena de gran calidad científica, internacional, híbrida y pues simplemente sentémonos a esta montaña rusa y vamos a disfrutarla al máximo. Vamos a tener diferentes moderadores a lo largo de la jornada, 4 miembros del comité científico que elaboró todo el material que ustedes van a degustar en el día de hoy. Y vamos a comenzar con el doctor Carlos Chinchilla, profesor, amigo, ampliamente reconocido en nuestro ámbito. Él nos va a liderar en el primer bloque del día de hoy. Bienvenidos, profe. Bueno, buenos días. Doctor Chapman, buenos días a todos. Vamos a dar inicio entonces al simposio. La primera charla del día de hoy estará a cargo del doctor David Mendoza. El doctor David Mendoza es médico pediatra, alergólogo e inmunólogo clínico por el Instituto Nacional de Pediatría en México y tiene un entrenamiento en alergología clínica y alergia alimentaria avalados por el Hospital Universitario de Padua en Italia, por la EACI y por la Universidad de Manchester. Buenos días, doctor. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Bueno, primero que nada es un placer estar aquí con ustedes. Gracias al Comité Científico por la invitación y sobre todo me da muchísimo gusto ver caras conocidas entre ustedes. Hay muchos de los alumnos que estuvieron conmigo en México desde hace ya varios años, no vamos a decir cuántos, pero al menos unas 5 o 6 generaciones. Y lo cual me llena de orgullo saber que ustedes son los que están en la punta de lanza liderando la alergia en Colombia. Bueno, entonces, sin más preámbulos, la realidad es que la tarea que me encomendaron para hoy, que es compartir con ustedes un poquito de el panorama general de la alergia alimentaria en Latinoamérica, tiene que ver justo con todos esos aspectos que tenemos como objetivo como sociedades de alergia, que, bueno, en este contexto nos vamos a centrar solamente en estos puntos, que es ver cuál es nuestro contexto actual en toda Latinoamérica, describir cuáles son nuestras principales necesidades, mostrar un manejo integral de lo que son las alergias alimentarias y su reacción más grave, que es la anafilaxia, y mostrar nuestras posibles soluciones como parte de Latinoamérica. Entonces, nos vamos a centrar en 3 preguntas básicas: ¿qué sabemos? ¿Qué no sabemos? ¿Y qué necesitamos? Entonces, lo que sabemos es que hay un incremento en la prevalencia de las alergias alimentarias. Estos serían como los alergenos más relacionados con reacciones alérgicas. No quiere decir que sean los únicos, pero son los más importantes. Dependiendo de la región en la que estemos, sabemos que en Europa al menos 14 por ley deben estar documentados en todas las etiquetas. Si estamos en Estados Unidos sabemos que ahora son 9, antes eran los famosos 8. A partir del año pasado pues estamos incluyendo al sésamo como parte de estos 9 alergenos más importantes. Y obviamente nosotros en Latinoamérica tenemos como una característica principal que probablemente no estemos viendo lo mismo que otras regiones. Sin embargo, esa es una de las cosas que no tenemos tan claro, ¿no? O sea, pues yo creo que puede ser diferente a Europa. Yo creo que veo menos cacahuate o nueces que en el resto del mundo. Pero no tenemos tan claro esa parte de esos números. Pero seguramente estamos dentro de este contexto, ¿no? No creo que sea tan diferente. Y este incremento se da como por regiones. A veces vemos como diferentes franjas y probablemente esté más en relación en cómo hemos hecho estos reportes, pero sabemos que al menos en anafilaxia y en alergia alimentaria estamos viendo un incremento en los últimos 20 años que puede ir hasta de un 10 a un 20% en la prevalencia de las enfermedades alérgicas. Entonces me gusta mucho mostrarles esta imagen porque es como los países que están en rojo son los que tienen un incremento franco, los que están en un amarillo claro pues son los que menos incremento tienen,
pero al menos en esta imagen podemos ver cómo en la parte de Norteamérica, en la parte de América Latina o América Central o Sudamérica, tenemos ciertos estudios que nos podrían dar como un panorama, pero pues son estudios de 2016, 2014, algunos de 2018, y ahorita vamos a ver cómo nos vamos a centrar en cómo hacemos estos diagnósticos. Algunos lo hacemos a través de la sensibilización, algunos lo hacemos a través de la historia clínica, pero no estamos todavía en tener datos tan objetivos como podríamos tener en la parte de Europa, donde ya se hizo todo un estudio de la prevalencia de las enfermedades, específicamente en alergia alimentaria, que es el Europreval, donde pues ya por cada región estamos viendo cómo se dan no solo la prevalencia hace un par de años, sino cómo se da este incremento a través del tiempo. Entonces, pues nos vamos a centrar justo si se dan cuenta, son países más como Brasil, Chile, El Salvador. La verdad es que me di a la tarea como de tratar de integrar, pues cómo podemos ver esta prevalencia. Me gusta mucho citar este artículo de la doctora Ruchi Gupta y del equipo de Chicago, porque es al menos un sitio donde incluyeron a población hispana de todas las regiones que viven en Estados Unidos y que están analizando esta prevalencia de alergia a alimento, al menos que puede ser equiparable con nuestra población. Y entonces vemos cómo en las edades iniciales, menores a 1 año o antes de los 5 años, sigue siendo alergia a la proteína de la leche de vaca el más importante, pero también tenemos alergia al cacahuate con un porcentaje para nada despreciable. Tenemos alergia al huevo, que cambia mucho como dependiendo de la edad, más a través de la introducción de estos alimentos. También tenemos la presencia de soya y el resto de los alimentos que a lo mejor la prevalencia no es tan alta, siguen estando presentes. Y dependiendo de la edad es como vamos viendo estos cambios. Entonces, si tenemos una población bastante bien estudiada, que se puede parecer mucho a lo que somos nosotros genéticamente en Latinoamérica, pues al menos podemos inferir que no estaremos tan lejos de estos datos. Entonces, por eso es para mí como muy importante presentar esta gráfica, porque es al menos uno de los estudios donde tenemos población latinoamericana de todas las regiones, hispanoparlantes en Estados Unidos, y que tenemos que decirlo, también puede haber un cambio a nivel epigenético que haga que esto sea diverso a lo que podemos encontrar nosotros. Pero al menos tenemos el mismo background genético, digamos la misma genética latinoamericana. Y bueno, tampoco los quiero aburrir con los diferentes mecanismos de lo que puede ser la alergia alimentaria. Cada vez encontramos muchos más detalles en la fisiopatología, nos damos cuenta que desconocemos todavía muchas cosas, pero específicamente al menos el estructo mental nos permite clasificarlo de esta manera. Tenemos a las alergias alimentarias mediadas por IgE, que se asocian a reacciones inmediatas. Tenemos a las alergias alimentarias no mediadas por IgE y a las que son mixtas. Entonces, como que siempre hemos tenido un poquito más de atención, sobre todo en este lado de América, incluido todo el continente, sobre qué tan prevalentes son estas alergias no mediadas por IgE. O sea, había una discusión como tipo anécdota con una charla alguna vez con Karina Venter, y que es de las gurús de alergia alimentaria, donde me preguntaba qué tan frecuente es que ustedes vean patologías alérgicas eosinofílicas mediadas con alimentos, antes de que ella se mudara a estudiarlos en Estados Unidos. Entonces, el panorama es, pues sí, la verdad es que lo vemos un poquito más frecuente, pero no tenemos datos objetivos para poder decir, esta es mi frecuencia, esta es mi prevalencia, pero tenemos la impresión de que es mucho más frecuente que en Europa, que ciertamente ven más casos o está más documentado la parte de mediados por IgE, reacciones inmediatas, es donde mayor información tenemos, y entonces tenemos como todo el contraste. Y nosotros estamos como en el sándwich, y los que dan práctica clínica de alergia, específicamente en centros pediátricos, se dan cuenta que empezamos a ver todo el espectro. Con mayor frecuencia empezamos a ver más FPAES, con mayor frecuencia empezamos a diagnosticar más proctocolitis asociadas a la proteína de la leche de vaca. Entonces, como que vamos atando cabos y decimos, probablemente nuestro espectro sea un poco más amplio, y eso haga que no tengamos tanto de una sola cosa, pero sí tengamos muchísimo de todas las entidades. Entonces, son algunos de los landmarks. Y
¿Qué sí tenemos en relación a lo que causa reacciones alérgicas con anafilaxia, que sería la parte más grave? Hay algunas iniciativas que ahorita las vamos a mostrar en diferentes regiones. Empiezo por mi casa, que es México, y me enorgullece mucho decir que es la tesis de una de mis alumnas, que nos dimos a la tarea de investigar lo que habíamos visto en los últimos 10 años hasta 2019 de las causas de anafilaxia en un centro de referencia de tercer nivel, y pues nos encontramos que el 36% de estas anafilaxias están relacionadas con alimentos. Entonces, nada despreciable saber que son también medicamentos relacionados con inmunoterapia, alergenos estandarizados, etcétera, etcétera. No necesariamente con la inmunoterapia que sé que tienen acá, que digamos que sé que utilizan algunas otras opciones. Alergia al látex sigue siendo muy frecuente y tenemos un porcentaje que nunca podemos identificar y que necesitaríamos hacer como un estudio prospectivo para tratar de dilucidar en dónde estamos. No es la única iniciativa, hay iniciativas más recientes, artículos publicados en el mes pasado en la parte de Brasil, donde se hizo este contexto a nivel nacional, donde pudieron identificar cuáles son las causas de anafilaxia y cómo estas han ido cambiando en el tiempo. También tiene un espectro de tiempo bastante amplio, son 8 años los que ellos analizaron y vieron como diferentes cambios. La idea es que no vean a detalle los números, es que vean como el contexto de la iniciativa de que se está haciendo. Entonces ellos nos dicen, bueno, encontramos bastantes cambios porque analizamos a toda la población, es un registro nacional, identificamos a todas las anafilaxias y nos dimos cuenta que hay un incremento no solo en la presencia de las anafilaxias, sino en las fatalidades. Probablemente no se relacione tanto con alimentos, que se mantiene como mucho más estable a través del tiempo, no aumenta, no disminuye, sino se mantiene, pero está relacionado con diferentes grupos de edad y que probablemente lo vemos en la parte pediátrica. Entonces esto nos da como un panorama muy general de cómo estamos viviendo la misma situación en diferentes países. Y específicamente estoy en Colombia y dije, bueno, ¿qué hay en Colombia en relación a prevalencia de alergia alimentaria? Y lo que me encontré, y eso a mí me causa mucha curiosidad y me gustaría más bien escucharlos a ustedes más que yo decirles qué es lo que está pasando acá, es ¿cuáles son sus iniciativas para que esto sea estudiado? Yo me encuentro solamente con esta información donde se estudia una prevalencia, que es reportes dirigidos por los papás y por los pacientes sobre su posibilidad de alergia alimentaria a través de cuestionarios estandarizados, y veo que el enfoque que le dan es de un aspecto de nutrición, no es tanto como la parte de, no sé, a la hora de analizar el artículo es como que tiene todo el enfoque nutricional, pero me falta el enfoque clínico. Entonces, lo que sí encontramos son revisiones en relación a los artículos que se han publicado a nivel de Latinoamérica, y eso para mí fue como muy valioso, pero siguen siendo revisiones, ¿no? Hay un estudio en Venezuela, hay un estudio en Colombia, hay 3 estudios en Brasil, hay 2 o 3 estudios, el 58% de los estudios vienen de México. Entonces, como todo ese panorama general es, pues sí hay ciertas iniciativas, pero no tenemos algo tan concreto como estandarizado y internacionalizado. Al menos ese es mi parecer. Parte de estos artículos de revisión nos muestran que hay como una cierta franja tropical, si eso pudiera ser diferente o no en las regiones geográficas, y pues vemos cómo esta frecuencia está dado por sensibilización, que es la determinación de esta IgE específica, y no necesariamente por una prueba de referencia, que sería la prueba de provocación oral a alimentos o el reto con alimentos. Y tenemos siempre esta disyuntiva, ¿no? ¿Qué es mejor? Si solo sensibilización y con eso es suficiente, si solo historia clínica, o si tengo que hacer las dos cosas. Hay ciertas iniciativas que ven más como la parte de sensibilización, pero lo marcan como positivo porque está presente, no necesariamente porque esto se traduzca en síntomas. Y entonces esto es mucho más difícil de interpretar si el paciente está sensibilizado o no, y si esto se correlaciona o no con la clínica. Entonces de repente ahí caemos en falsos positivos o en falsos negativos, solo basándonos en una sola herramienta. Y que me parece bastante interesante es
cómo es que una vez que nosotros reportamos que podemos tener una reacción adversa a los medicamentos, a los alimentos, perdón, podemos tener o no una sensibilización y podemos tener o no una confirmación con alguna prueba estandarizada. ¿Y qué relación tiene con otras enfermedades alérgicas? Lo que me llama mucho la atención es que, pues, por lo menos aquí en Latinoamérica, estamos diciendo, tenemos muy poco asma y rinitis y tenemos más dermatitis atópica, cuando sabemos que en el otro lado del mundo es mayormente asociado con asma y eso les confiere un riesgo de, por ejemplo, de anafilaxia con gravedad, solo por el simple hecho de tener asma. Entonces sí estamos viendo un contraste que vale la pena, pues, analizar con un poquito más de detalle y proponer algo a largo plazo. Estas son las herramientas que hemos tenido para analizar esa sensibilización. Ahora nos movemos más hacia lo que son los componentes moleculares, que nos dan, pues, factores pronósticos, nos permiten identificar a aquellos pacientes, a pesar de tener comprobado una alergia alimentaria, pueden o no ser tolerantes a un umbral o a algún tipo de producto, si es horneado, si no es horneado. Y lo discutiremos más en las siguientes sesiones con los profesores que vienen después de mí, que son los que nos van a aterrizar hacia qué herramientas tenemos para dar un tratamiento específico una vez que lo hemos confirmado, y que nos vamos a centrar más en esas opciones terapéuticas más adelante. Pero lo que sí quiero como aterrizar como en esta sección de la plática es que, pues, el diagnóstico basado en pruebas de provocación sigue siendo el estándar de referencia para confirmar nuestra sospecha clínica. Este es un algoritmo de lo que recientemente se publicó como parte de una visión global de la alergia alimentaria, y que nos permite identificar muy bien a todos los pacientes que requieren esta prueba de provocación para poder encontrar no solo qué alimento es, sino la dosis y la gravedad de estas reacciones, que obviamente es diferente al contexto de la vida diaria, ¿no? Y esas discusiones son las que se tienen después de qué tanto es una traza, qué tanto es la conjunción con cofactores y qué tanto eso se puede correlacionar con lo que hacemos en el consultorio o en el hospital con algo más, digámoslo así, como cuidado, ¿no? O sea, yo estoy poniendo todas las variables para hacer mi prueba de provocación y obviamente es un escenario diferente al de la vida real, o digamos así como en condiciones de laboratorio. Y bueno, también sabemos la parte de prevención, sabemos que la exposición de estos alimentos a través de la piel con disfunción de barreras son los principales sensibilizadores en relación a un incremento con dermatitis atópica. No necesariamente debe de estar el eczema, simplemente con que haya disfunción de esta barrera el paciente se sensibiliza. Y también sabemos a través de los estudios que han dirigido principalmente en Inglaterra es cómo hemos cambiado este chip de la alimentación complementaria y al menos podemos prevenir si introducimos alimentos como cacahuate o como huevo en edades específicas a través de la tolerancia oral, nos van a permitir identificar, que son la parte de los rojos en población general, como pueden ver en su imagen, a los que ya van a tener una reacción alérgica, pero prevenir a los que tenían esta posibilidad y que no la van a desarrollar. Y en la parte de abajo de su gráfica lo que ven es la parte de los pacientes que ya tienen un eczema, que se pueden ver beneficiados de esta introducción temprana de los alimentos. No es el objetivo de la clase, es mostrar lo que sí sabemos en relación a este tema, pero qué es lo que no sabemos, que probablemente eso sea lo más importante para nosotros. Las modificaciones en el estilo de vida principalmente son las que han llevado a este incremento como una hipótesis, las alteraciones en el microbioma o la microbiota gastrointestinal y su relación con la inducción de tolerancia inmunológica o la pérdida de esta intolerancia inmunológica o el daño a la barrera al epitelio de la barrera gastrointestinal, que serían factores que se siguen estudiando. Ahorita en este mismo momento se hace un taller con el EACI en Irlanda en relación a cómo vamos a investigar esta relación de la microbiota con la alergia alimentaria y si podemos o no intervenir en esto. Y la otra son las diferencias geográficas. En estas diferencias geográficas se ha relacionado con el tipo de proteína y el tipo de reacción. Entonces estamos muy acostumbrados a decir que las reacciones que causan mayor gravedad en los alimentos están asociadas a proteínas de depósito y que de repente no tenemos tan claro cuáles son todas estas proteínas de depósito o en qué alimentos se encuentran.
si solo están en las leguminosas, si solo están en las nueces y qué relación tienen con su reactividad cruzada, que eso lo vamos a ver más adelante, pero lo que estamos identificando es que proteínas que se consideraban lábiles a los cambios químicos, temperatura, calor, proteólisis, en algunos pacientes también están generando reacciones sistémicas. Y entonces hay esta relación también como sensibilizador primario a través de los aeroalergenos, que posteriormente tenemos una sensibilización a alimentos, y qué tan importante sería que ciertas condiciones geográficas nos dieran o no reacciones más severas en proteínas que se consideraban, entre comillas, menos alergénicas. O algo que he platicado con ustedes desde ayer que estoy interaccionando con todos los miembros de las sociedades, pues es que yo no tengo tantos árboles o no veo tanto síndrome de polen alimentos, vemos más relacionados con ácaro. Entonces por ahí me encontré con algunos reportes de casos que están más asociados con alérgenos de depósito, ácaros de depósito y síntomas gastrointestinales asociados a anafilaxia en su población. Entonces, bueno, pues qué diferencias geográficas estamos viendo, qué diferencias en la dieta y en la alimentación complementaria estamos viendo, pues todavía no lo sabemos, y eso es parte de lo que nos lleva a entender qué factores genéticos, epigenéticos, ambientales o en nuestra dieta pueden modular la balanza hacia tener digamos, una vida saludable o estar en este grupo de pacientes que hacen alergia alimentaria. Y algo de lo que me gusta mucho hablar a mí, pero ese es un sesgo personal y que desconocemos, es los niveles de IgE para todos los alérgenos alimentarios. Ahora la tecnología nos permite saber que en estos componentes en particular, para proteínas específicas como las de depósito, pudiéramos tener un umbral para identificar a la mayor cantidad de pacientes asociados a reacciones graves. Y que yo pudiera decir, a partir de este valor de corte, sé que mi paciente puede tolerar las trazas o no. O a partir de este valor de corte, sé que mi paciente va a salir todas las veces que lo rete positivo con la menor cantidad de alimento. Entonces tenemos para los dos más importantes, que es cacahuate y es avellano, tenemos cierta aproximación para leche, tenemos cierta aproximación para huevo, que podríamos decir valores de cortes de GAL de 1 mayores a 20 o VOS de 8 mayores a 14, que pudieran decirnos tanto caseína como clara de huevo, en estos valores siempre se van a asociar a retos positivos. O en estos valores de corte menor a esta cantidad, sé que van a tolerar horneados, ¿no? Entonces sí nos cambia mucho el chip, pero no lo sabemos. Y en nuestra población, menos, ¿no? Entonces creo que nos da una visión de oportunidad para seguir estudiando a nuestros pacientes. Y vamos a la última parte. ¿Qué necesitamos? Esto es a nivel mundial, la parte de los biomarcadores, y es cómo vamos a estudiar a nuestros pacientes para poder establecer un pronóstico o un riesgo a futuro. Y bueno, pues todos conocen estos biomarcadores, no todos tenemos disponibles las mismas tecnologías, pero al menos podríamos identificar la fuente, podríamos identificar el componente específico de esta fuente, y en algunos otros casos podríamos subrogar estas pruebas de provocación a través de las pruebas de activación de basófilo, que tampoco están estandarizadas para todos los alimentos, pero cada vez hay mayor información y es un nicho de oportunidad para nosotros, porque no hay nadie que lo haya hecho en nuestra población. Y algunos otros más importantes, que sería la determinación de nuestra microbiota o nuestro microbioma, que tampoco lo hemos analizado con detalle. Y tenemos tanto biomarcadores para el diagnóstico como para darle seguimiento y resolución a estos pacientes. Y es resolución a la alergia alimentaria o una resolución a través del tiempo con tratamientos específicos que veremos más adelante. ¿Qué otra cosa nos faltan? Criterios diagnósticos para los no mediados por IgE. Tenemos ciertos lineamientos, pero no todos seguimos esos lineamientos. De repente podríamos decir, pues tengo un paciente que se parece más a un FPAES, ¿cómo lo voy a retar? ¿Se reta igual que el resto de los alimentos? ¿No se reta igual? ¿Se da en fracciones? ¿Se da completo? ¿Se hace doble ciego? ¿No se hace doble ciego? ¿Es indispensable para confirmar el diagnóstico o no? ¿O cuál es su tratamiento? Porque su fisiopatología es diferente, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer cuando tenemos este tipo de reacciones? Me parece que aquí es donde entramos en un terreno que podría emplearse más. Tenemos como que las partes más generales, sabemos que hay unos que son más leves, otros que son más graves, otros que pueden ser mixtos,
Y hay algunos otros profesores que nos han empezado a enseñar que sí hay cambios inmunológicos a través de las inmunoglobulinas, que son cambios muy tempranos antes de presentarse una reacción mixta que empieza como no mediado y que se convierte en mediado por IgE. Entonces ya tenemos como ciertos marcadores específicos que nos pueden ayudar. Esta es la disponibilidad de las pruebas con las que podríamos medir estas sensibilizaciones, plataformas simples, plataformas múltiples o híbridos, ¿no? Sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Saber los costos, qué tanto nos cuesta a nosotros hacerlo aquí, qué tanto nos cuesta en otros países determinar los mismos componentes moleculares. Una diferencia básica, por ejemplo, de lo que me ha tocado vivir a mí en México es, sé que un estudio multiplexado en Europa me cuesta 50 euros y en México me cuesta alrededor de 150 euros. La misma plataforma, es simplemente en la región donde estamos y cómo podemos tener accesibilidad a esto. ¿Y qué nos permite hacer? Pues identificar todo lo que está en relación a esta fuente alergénica. Si es una fuente alergénica que es escasa de determinar, pues estas plataformas me van a permitir identificar, aunque sea escasa la fuente. Me va a poder permitir identificar si esta fuente es relevante clínicamente para mí o no, y si se relaciona con reactividad cruzada entre alimentos. Y diferenciar de lo que es polisensibilización por panalergenos o por alergenos genuinos, que sería como el principal desencadenante de los síntomas y qué relación tienen entre ambos. Entonces esto nos permite establecer ya a priori, conociendo estas homologías de proteínas estructurales, cuáles podrían hacer reacción cruzada o no y cuáles serían los porcentajes. Que para mí es como muy emocionante porque es como buscar en las plataformas en internet y decir voy a hacer un blast o voy a buscarlo en Allergy online y voy a ver cuál tiene mayor relación o cuáles son los epítopes antigénicos que más me podrían causar alergia para poder programar mis retos. Pero eso ya es como sesgos muy personales. Pero lo que necesito en la práctica clínica es saber qué relación va a tener mi paciente una vez que estoy haciendo sospecha de este alimento con el resto. Y que tendré que tener cuidado y que tendré que dar indicaciones particulares para que se identifiquen. Y que no se pase por alto como para poder decir estoy poniendo en riesgo a mi paciente por falta de información. Y de esto van a hablar en la segunda parte en la tarde con expertos en el tema sobre inmunoterapia oral, alimentos y cómo vamos a tratar de corregir esto. Pero en términos generales es solo mostrar esta diapositiva de las oportunidades que hay para nosotros en nuestro medio poder intervenir y no solo observar a nuestros pacientes. Esto es como en términos generales cuáles son las fases de una vez identificado y confirmado el diagnóstico, nuestra fase de inducción, nuestra fase de mantenimiento, nuestros verdaderos respondedores o nuestros respondedores parciales, con o sin tratamiento posterior. Y lo nuevo, ¿no? ¿Qué nuevos tratamientos tenemos? Ahorita está mucho la discusión del uso de biológicos, si bloqueamos interleucina 33, si bloqueamos solo la IgE, si bloqueamos la interleucina 4, la interleucina 5 o el receptor de interleucina 4. ¿Cómo qué contexto tenemos para las diferentes enfermedades? Si es que se asocia o no con eosinofilia, si es que se asocia solo o no con IgE específica. Entonces, estas opciones, y es lo que siempre les digo a mis alumnos, las tenemos que aprender hoy porque probablemente sean en 3 o 5 años el día a día de nuestros pacientes. Entonces hay que estar alertas de qué es lo que viene para nosotros. Y en un futuro, bueno, pues ya ciencia ficción, bloqueadores específicos de epítopes antigénicos, anticuerpos monoclonales dirigidos contra proteínas particulares en diferentes secciones de esta misma proteína, o incluso ciertos modificadores de la afinidad de esta interacción antígeno-anticuerpo. Me gustaría verlo, la verdad es que me emociona mucho como saber. Pero hay que aterrizarnos, ¿no? en nuestro medio, en Latinoamérica. ¿Qué es prioritario y qué es urgente para nosotros? Pues lo más importante es educación. En muchos de los estudios lo que hemos visto es una falta de la administración de adrenalina frente a la presencia de estas anafilaxias inducidas por alimentos, principalmente en la población pediátrica y en las diferentes regiones de Latinoamérica. Todavía nos falta como esa confianza en decir, este es el medicamento de primera elección, lo voy a utilizar y después veo qué onda con lo demás. Pero como que siempre estamos esperando de no vaya a ser, no estoy tan seguro,
mejor primero le doy. No, o sea, creo que ese chip tiene que cambiar y ese chip lo hacemos a través de la educación. Y la segunda parte, y probablemente sea algo que como Latinoamérica tengamos que llegar a un acuerdo, y es la disponibilidad de la adrenalina inyectable con dispositivos. Todos sabemos que una vez que diagnosticamos una alergia alimentaria y que tiene riesgo de anafilaxia, o que lo hicimos porque hizo anafilaxia, pues tenemos que dar jeringas precargadas, y la disponibilidad en los países es diferente, la prescripción es diferente, si está de venta libre, si tiene que ser en el consultorio, si tiene que ser en el hospital. Realmente esa diferencia entre países tampoco la conocemos. Yo les puedo hablar de la experiencia en México, pero no sé en Colombia cómo le hacen pienso que es muy similar. Los afortunados en esta región en Latinoamérica, pues probablemente sean Chile y Argentina, que ya tienen esta disponibilidad, pero el resto de nosotros no lo tenemos. Y entonces deberemos hacer frente común para exigirle a las asociaciones mundiales que se puedan acercar a nosotros para garantizar esa disponibilidad a todos nuestros pacientes. Y eso nos lleva a la última parte de esta plática, que intentaba hacerlo muy breve, y es pues un approach general, una intervención integral, ¿no? No solo nosotros como alergólogos, sino hay que tocar puertas en la política, hay que tocar puertas en otros lugares como la industria de los alimentos, las escuelas, cómo lo vamos a integrar en nuestra sociedad, identificar los problemas y capacitarnos para poder ofrecer la mejor atención. Entonces, creo que estamos ahorita aterrizándonos en cuáles son nuestras necesidades, cuál es urgente, qué es prioritario, y como última slide, pues es una propuesta urgente para nosotros, ¿no? Es una propuesta de colaboración LATAM. Nuestra primera intención es poder identificar cuáles son estas barreras en alergia alimentaria y anafilaxia a través de bases de datos donde podamos tener información general, tanto de los pacientes como de los centros, las características en la práctica clínica, cómo los estamos diagnosticando, qué herramientas estamos utilizando, si tenemos o no disponibilidad de adrenalina, si esta es, cuál es y cómo la damos y si lo estamos haciendo bien, si estamos teniendo algunas otras herramientas diagnósticas, si utilizamos o no inmunoterapia, si tenemos una capacitación para hacerlo, y sobre todo crear esta red de comunicación, ¿no? entre países. Entonces, esta es como una iniciativa. Recientemente estuvimos en el GAFA en Italia la semana pasada, platicamos con los organizadores, los cuales nos dieron la venia de poder comentarlo con ustedes, a lo mejor extraoficialmente, de tener la posibilidad de que si nos ponemos de acuerdo entre nosotros, ellos puedan ser como esta mano que nos ayuda para que tengamos datos fehacientes en Latinoamérica. Entonces, esta es una iniciativa que todos los que estén interesados, me gustaría muchísimo que me contactaran. Como no tengo todavía una autorización oficial, pues no les pongo el cuestionario, no les pongo el draft o el QR para que lo puedan descargar, pero sí me gustaría que si están interesados se acerquen a nosotros para que nosotros podamos ya tener una comunicación uno a uno y decirles, pues, si quieres participar, esta es la idea global para que todo LATAM podamos tener información, pues, al menos objetiva, que nos permita tomar decisiones como comunidad. Y pues sin más, les agradezco muchísimo. Mi intención era cumplir estos objetivos, describir el contexto actual de las alergias alimentarias en Latinoamérica, las principales necesidades, verlos de una forma integral y qué aproximaciones tenemos para resolver esta problemática. Bueno, cualquier duda, cualquier comentario, abierto a escuchar su experiencia. Sé de buena fuente que aquí hay muchos que están haciendo retos, que están en poblaciones muy particulares. Me gustaría como tener una charla beside solo estar aquí enfrente y hablar de lo que creo que me apasiona, pero como para poder tener esa comunicación directa, ¿no? y poder crear vínculos de trabajo a futuro. Muchas gracias a todos y muchas gracias a los organizadores. Bueno, muchas gracias al doctor Mendoza por la conferencia que nos acaba de presentar. ¿Hay alguna pregunta del auditorio? Por favor.
Ahí está. Doctor, buenos días. Muchas gracias por la información y por la conferencia muy buena. Yo tengo dos inquietudes, a ver si tiene alguna información al respecto. Quisiera saber qué tenemos al respecto sobre qué factores predicen el paso de sensibilización a alergia. Y si tenemos eso claro, y qué porcentaje de pacientes pasan de sensibilización a alergia. Bueno, esa es una pregunta muy importante. Voy a intentar responderlo con la escasa información que tengo o que he leído. Es bien interesante saber que cuando hablamos de sensibilización es solamente la identificación de una IgE específica, que puede ser solo la fuente del alergeno o que puede ser alguno de los componentes del alergeno. Entonces, específicamente en población en Latinoamérica no hay datos que nos hagan esta diferenciación, porque los análisis que tenemos en los estudios es solo sensibilización y sabemos que este autorreporte que se determina con sensibilización y que se corrobora es la sospecha de un 20% de sospecha con un 2% de confirmación. Entonces, eso es más o menos lo que sabemos. Una vez que identificamos esta sensibilización, no tengo un dato concreto que le pueda decir el 10% de los pacientes sensibilizados, el 90% de los pacientes sensibilizados tiene alergia. Lo que normalmente hacemos nosotros es al revés, tenemos clínica de alergia alimentaria, tenemos la determinación de esta IgE específica y entonces ahí ya se correlaciona más el diagnóstico, porque ya lo sospechamos y ya lo estamos haciendo. Y ese es un porcentaje alto de pacientes que tenemos esta característica de síntomas clínicos con sensibilización para diagnóstico. Lo que hacemos después es confirmar diagnóstico porque podemos tener pacientes polisensibilizados de esta misma fuente alergénica a diferentes proteínas. Y entonces ahí sí ver un cambio de los pacientes que están sensibilizados a cierta proteína, como podría ser un ejemplo la caseína, cuáles de estos tienen reacciones, pues la gran mayoría de los pacientes dependiendo del valor de corte, y eso es poblacional. Las poblaciones estudiadas nos dicen que puede ser el 10% que respondan a 0.1 por estar positivo, o el 90% o el 100% a los que tienen valores por arriba de 20. Entonces sí es como un contexto muy particular. Específicamente su pregunta de cuál es el porcentaje de los sensibilizados que harán alergia, lo desconozco. Me voy a dar a la tarea de buscarlo y ver si le puedo dar como una respuesta más concreta. Pero lo que sí sabemos que el factor de los que inician como no mediados por IgE, el cambio principal se da en la producción de anticuerpos específicos IgG1, que después se convertirán en IgE para estos. Y el 40% de los pacientes que tienen una no mediada por IgE se pueden convertir en mixtos, teniendo la relación de no mediado más mediado. Y cambia el contexto de cómo analizo las pruebas de provocación. Ejemplo concreto, diagnostico un FPAES, espero el tiempo para ver si hay resolución y a la hora de hacer el reto, lo que hago es una prueba específica para ver por PRIX si está sensibilizado o una IgE específica en sangre para ver si está sensibilizado. Y en el 40% lo voy a encontrar. Si lo encuentro, mi forma de hacer el reto cambia. Al FPAES se les reta con de 0.3 a 0.6 gramos de proteína en una sola presentación, y a los que son alérgicos mediados se hace el escalonamiento y puede ir desde 0.1 gramos de proteína hasta 5 gramos de proteína total del alimento en cuestión. Y entonces ahí sí podemos tener que este paciente que era como FPAES después hace reacciones inmediatas más reacciones tardías, pero la forma de hacer el reto es como si fuera mediado. Entonces, en mi práctica personal me ha tocado ver a esos pacientes y cambia el concepto, 40% de estos pacientes. No sé si tengan alguna otra pregunta. Bueno, buenos días, doctor. Muchas gracias por su charla, muy buena. Nosotros en Colombia tenemos alergia respiratoria por gramíneas, aunque no es nuestra tercera causa de alergia respiratoria. Primero tenemos ácaros, segundo epitelios de animales y tercero, pues, pastos y gramíneas.
pero realmente no vemos tanto síndrome de alergia oral, ¿no? O sea, es así, yo creo que todos estamos de acuerdo en eso. Y yo creo que es porque, como somos un país tropical, no tenemos estaciones y no hacen esos picos de, ¿no?, de niveles de pólenes que vemos en Europa o yo creo que en México. Y creo que esa es la causa por la que no, o sea, se sensibilizan, pero no alcanzan a hacer las manifestaciones de alergia alimentaria. ¿Tendría usted alguna otra explicación para eso? No, de hecho es justo lo que queremos, pero objetivizar, ¿no? O sea, ahorita esa es como la hipótesis que tenemos, y es regiones tropicales o subtropicales o más al norte, esta diferencia climática hace que la sensibilización sea distinta, ¿no? Uno de los factores que también estamos considerando es la contaminación, ¿no? ¿Qué tanto interviene la contaminación en hacer que los pólenes sean mucho más resistentes y que expresen mayor cantidad de proteínas en estas concentraciones y que hagan que la exposición sea una sensibilización a varios epítopes antigénicos? Entonces sí, claramente la hipótesis está ahí, hacia donde tendríamos que ir es cómo demostramos que esta hipótesis es verdadera, ¿no? Entonces me hace mucha resonancia significativa el que me digas nuestra segunda causa de sensibilización son los epitelios de animales. Relacionándolo con alergia a alimentos, empezaría a pensar en síndrome de gato puerco, empezaría a pensar en alfagal, que ya lo tienen como mucho más documentado, en relación a esta sensibilización a proteínas, no necesariamente alérgenos genuinos, sino panalérgenos como ceroalbúminas, que pueden tener relación con alimentos, ¿no? Entonces, esa parte, o por ejemplo en leche con las ceroalbúminas, VOS-D6 y síntomas con carne de res, que creo que es lo que podrían estar observando ustedes más que un polen alimentos, ¿no? Doctor Mendoza, ¿por qué nosotros en Latinoamérica, o por lo menos en Colombia, no vemos tantas manifestaciones clínicas inmediatas? O sea, aquí hay mucha más proctocolitis por proteína de leche de vaca, hay mucha no IgE mediada, sobre todo en la población menor de 2 años. ¿Y por qué no hacemos tanta IgE mediada como sí sucede en Europa? Eso lo vemos aquí. Y otra cosa, ¿tenemos algo más concreto en diagnóstico de no IgE mediada que usted nos pueda decir en este momento, además de la clínica o de los niveles de eosinófilos? Sí, gracias. Sí. Buenísima pregunta, doctor. Me da mucha pena, pero no tengo una respuesta para eso. No sabemos por qué hay más no mediado por IgE. La impresión es que más o menos a nivel mundial está un 60 mediado por IgE y un 40 no mediado por IgE. Probablemente en Latinoamérica estemos invertidos, a lo mejor un 60 o más sea no mediado por IgE. ¿Ya? Perdón. Sea el mediado por IgE, pero una razón en particular, no. Y esa va a ser nuestra tarea, identificar por qué no estamos bien, o cuáles son los factores que determinan, que yo creo que muchos pueden ser genéticos, epigenéticos y relacionados a, bueno, en algún momento decimos, conocemos a las culturas a través de la comida, ¿no? Entonces nuestras diferencias culturales gastronómicas pueden ser un factor específico por qué estamos viendo diferencias en esto. Y otra es el microbioma o la microbiota, es cómo procesamos estos alimentos, ¿no? Qué tanto tenemos enzimas para poder degradar azúcares o no, qué tanto tenemos microorganismos que fermenten o no fermenten como para poder decir vamos a ingerir o no metabolizar ciertos aminoácidos, por ejemplo el triptofano, que se ve su metabolismo con un impacto dirigido a producir FOXP3 y esto induce tolerancia. Entonces creo que esos mecanismos tenemos que estudiarlos. Desconozco la respuesta por qué, me parece que es el camino a seguir, pero estoy igual que ustedes. Bueno, yo tendría un comentario adicional que realmente cuando uno lee la literatura pues, de otras regiones del mundo, se evidencia que particularmente la historia natural a leche, en la evolución de los pacientes, la resolución es muy tardía. Nosotros en nuestro medio no vemos realmente resolución, pues, evoluciones tan prolongadas en el tiempo. La gran mayoría de nuestros pacientes, alrededor de 3, 4 años de edad, resuelven. Eso también me ha llamado poderosamente la atención
¿Qué explicación en ese orden de idea le pudiéramos dar igualmente, doctor? Buenísima pregunta, doctor. Hay una explicación para eso y es el 80% de los pacientes que tienen una alergia documentada a alimentos como leche tienen una tolerancia a productos horneados antes de los 3 a los 5 años. Entonces, esos pacientes, por eso es tan importante identificar el umbral y el tipo de alimento que causa la reacción, porque la tolerancia a estas proteínas parcialmente metabolizadas por calor o por proteólisis pueden ir induciendo esta resolución y eso sería un cambio de chip a un tratamiento proactivo. Y entonces digamos que la característica general sería, si hay cierta tolerancia a este tipo de alimentos, lo ideal sería seguir consumiéndolos. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a esta resolución. Y entonces esa es la explicación por qué hay cierto 80% de los pacientes documentados con retos, con IGS específicas, toleran horneados. Y la ingesta de este horneado permite que la resolución sea más rápido. Lo que estamos adoptando son conductas muy similares a las europeas de restricción total, que ellos mismos ya lo han cambiado, es decir, el evitar por completo el alimento, lo único que hace es que persiste en el tiempo esta alergia. Entonces, sí tenemos que hacer una medicina un poquito más de precisión para identificar los umbrales de estos pacientes. Buenos días, gracias por la charla. Yo trabajo en la Fundación Valle de Lili en Cali y somos 4 alergólogos y tenemos escuela de alergia. Hemos hecho un estudio, pues estamos recogiendo toda la historial nuestra de provocaciones porque hacemos provocaciones allí, alimentos y medicamentos, y con la fellow que ya se graduó, que es la doctora Vázquez, hicimos el de alergia alimentaria y provocaciones orales. Recolectamos 176 pacientes que se llevaron pues con sus estudios de alergología y con sus provocaciones orales, y menos del 6% fueron positivas y más o menos el 15% sí fue, o sea, tenían una historia clara, eran sensibilizados, pero cuando hacemos la TPO se nos reduce mucho. Igual que en el mundo entero, los principales fueron pediátricos, la gran mayoría, adultos la mayoría fueron camarón, y de los alimentos el principal fue leche, seguido por huevo. Igual que en la literatura universal, tenemos casos de reportes de frutas, que la papaya, que el mango, pero son puntuales, no es la gran mayoría. Tenemos varios con lenteja, que no es lo usual en niños menores de 2 años, pero cada día lo estamos viendo más. Entonces eso es creo que la estadística es muy similar a lo del mundo y a lo que ustedes reportaron también en México, que usted reportó con la sensibilización y con la confirmación de TPO. Y yo creo que la invitación de esta charla y de todo el curso va a ser muy vámonos a la provocación, no le tengamos miedo a esta vaina, que sí hay que tener cuidados y hacerlo de una forma organizada y en un sitio adecuado, pero que nos va a permitir certificar y dar una calidad de vida a estos pacientes. Sí, completamente de acuerdo. Tengo, igual que ustedes, me gustaría ver esa información, ¿no? y platicarla con ustedes. Información no publicada, que nosotros tenemos también más o menos como un 11 o 12% de pruebas de provocación positiva, pero eso ya es como muy particular de nuestros centros y pues tampoco están publicados, ¿no? Entonces tampoco podemos hablar de las cosas que tenemos que documentar, pero es muy interesante saber que en el día a día estamos viendo las mismas cosas en Latinoamérica y que podría ser no tan distinto del resto. Sí, no, es lo más seguido, más frecuente por los cambios de hábito alimentarios, por la contaminación, por 1000 razones. Pero creo que es la conciencia de que empecemos a ver qué es lo que tenemos realmente y que no estamos distanciados del mundo entero, de lo que reporta, por ejemplo, Argentina. Estamos muy similares en los porcentajes. Perfecto. Después me llevo su correo para colaborar con ustedes. Por ahí había otra pregunta, sí, ¿no? yo precisamente me había venido, yo estoy atrás sentada y lo que dice Manuela, en nosotros, en nuestra población, yo lo que veo en la consulta y en mi población es que leche y huevo es por mucho lo que más se presenta, pero las leguminosas es algo que nosotros es muy frecuente. Yo tengo muchos pacientes que tienen lenteja, arveja, garbanzo y hacen reacciones anafilácticas duras. Entonces, y maní no tengo yo casi, el maní lo tengo importado, entonces el niño, los papás vivieron en España, se vinieron a vivir acá o vivían en Estados Unidos, esos son los manís
que habitualmente uno ve, pero no son autóctonos nuestros. Pero de nuestros niños nacidos aquí, criados aquí, las leguminosas me parece que es algo que hay que ponerle cuidado porque las reacciones son duras y es algo que estamos viendo, pues ya yo lo vine a comentar y creo que ya es algo que sí estamos viendo en diferentes partes de Colombia. Eso es súper interesante porque estas leguminosas comparten muchas estructuras similares a las del cacahuate o el maní. Entonces podría ser que esta sensibilización primaria sea más a epítopes antogénicos específicos de estas leguminosas que se parecen muchísimo por homología con estas proteínas de depósito del maní, pero que sea el cambio geográfico y la relación cultural los que hagan que la sensibilización sea principalmente esta proteína. Y específicamente con la lenteja hay varias formas de retarlo. Hay pruebas de provocación descritas con diferentes tiempos de cocción para la lenteja. 15 minutos, 30 minutos, 90 minutos, y la mayoría de los pacientes que reaccionan con 15 toleran 90. Entonces da un espectro mucho más amplio de cómo podemos hacer esta aproximación en pruebas de provocación específicas para leguminosas dependientes de la cocción. Doctor, no sé si usted tenga estadísticas o tenga información de población adulta. Normalmente cuando hablamos de alergia alimentaria casi siempre nos vamos a la parte pediátrica y quienes vemos un porcentaje importante de adultos vemos que a lo mejor está siendo subdiagnosticada la alergia alimentaria en adultos. Algunos pueden haber pasado de agache desde niños, pero probablemente con el paso del tiempo se esté desarrollando la alergia alimentaria en adultos y nos llevamos sorpresas diagnosticando pacientes que venían con dolor abdominal crónico, que pasaban como colon irritable, cosas de estas, y finalmente termina uno llegando a un diagnóstico con provocación y todo el rollo. ¿Habrá alguna estadística en adultos en Latinoamérica? Y segundo, ya que Colombia y México comparten algunas cosas como nuestra alta ingesta de licor, ¿esos cofactores tendrán algo que ver en el asunto? Sí, muy interesante pregunta. La información que yo tengo sobre adultos está más relacionado con pescados y mariscos, principalmente una mayor proporción a camarón, y en ese sentido, a lo mejor, haciendo hipótesis al aire aquí, tenga que ver más con relación a las tropomiosinas. Sé que por aquí, por el público, hay expertos en tropomiosinas, entonces valdría la pena mucho ver esa correlación que hay, ¿no? Y también saber que probablemente en adultos tenga que ver esta sensibilización primaria con la posibilidad de que sea o el responsable para tener reacciones con alimentos de este tipo, y la reactividad cruzada entre tropomiosinas y los diferentes grupos de crustáceos y mariscos que harían que en población adulta sea mucho más frecuente. A diferencia de las parvalbúminas, ¿no? que lo vemos más también en el espectro del consumo en adultos que podrían tener más relación con alergia a pescados. Un dato concreto como tal, solo en encuestas, que la mayor proporción de los adultos es autorreporte por los médicos que los diagnostican con pescados y mariscos. Y en relación a la segunda pregunta, el cofactor, creo que depende, y esto es a broma, del tipo de licor que estemos tomando. No, obviamente pues en México más tequila y mezcal, acá más el ron, ¿no? O sea, algún otro tipo de licor tradicional, pero juega un papel muy importante. De hecho, muchos de los pacientes que yo he diagnosticado en México en relación a anafilaxia con alimentos, la gran mayoría son en cenas después de echarse unos tragos, y evidenciamos la reacción anafiláctica digamos como consistentemente siempre en la tarde después de cenar, ¿no? Y entonces el único factor asociado es el alcohol. Y otro muy importante en relación al alcohol, que también hemos diagnosticado mucho en adultos, no tengo un número concreto, me encantaría, pero no lo tengo, es alergia relacionada con trigo dependiente de ejercicio. Es mucho más frecuente de lo que me hubiera imaginado, lo estoy encontrando con mucho más frecuencia, y que se clasificaba como una anafilaxia desconocida o como una anafilaxia no identificada o idiopática, en realidad no, y con mucha sensibilización
TRIA19. Entonces sí, un importante cofactor en ellos también es el alcohol. Y entonces es una comida copiosa con trigo y alcohol que hace que el umbral del ejercicio sea una caminata y no una carrera, ¿no? O no una distancia larga. Doctor Mendoza, muchas gracias por su charla. Por acá. Doctor, usted en una de sus diapositivas coloca que acerca de los biomarcadores para esa transición entre una alergia no mediada y una alergia quizás mixta, ya con mecanismos mediados. Quisiera que nos ahondara un poco en eso, qué exámenes de pronto podríamos pedir para identificar ese tipo de paciente, si podemos o si le prestamos atención de pronto a las IgE específicas que nos trae este paciente que algún colega o alergólogo le ha pedido y salen positivas a varios alimentos que en teoría el paciente tolera, pero que esto lo llevaría en riesgo más adelante a hacer una alergia mixta o una alergia mediada. Sí, es muy interesante esta pregunta. No sé qué tanto podemos ahondar por razones de tiempo. Hay muchos ponentes que quieren empezar en tiempo, pero sí les diría, al menos el 40% lo que vemos es lo que necesitamos antes de considerar una reintroducción del alimento, sería medirle una IgE específica para el alimento que ya hicimos diagnóstico, de componentes de ser posible, antes de hacer un reto para ver si hay una sensibilización. A nivel de investigación podemos hacer un montón de cosas, pero en la práctica clínica sería eso, una prueba cutánea, una IgE específica, una IgE a componente, antes de la prueba de provocación para tolerancia o reintroducción del alimento. Y que ya vamos a ver esa cuestión más adelante con Marta, de si usamos la escalera o no, bla, 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 si lo hacemos en casa o no, si lo hacemos en el hospital, ya será otro boleto. Ahora sí, agradezco a todos, por respeto a los demás ponentes, ya me bajo de este foro y cualquier cosa tienen mis datos de contacto.